compartirles una enseñanza que trae como título Metanoia, el antes y el después. Metanoia, el antes y el después. Vamos al texto base del día de hoy, por favor. El texto base del día de hoy está allí en el profeta mayor Jeremías, capítulo 24. Profeta mayor Jeremías. Vamos al capítulo 24 en la versión Reina Valera y ubíquese conmigo en el versículo 6 y 7. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Tomemos asiento, familia. Muy bien. El profeta Jeremías le habla a un pueblo que está a punto de ser llevado al exilio, de ser disciplinado por Dios. Es un momento específico allí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es muy consentido por Dios y ellos no creen que Dios lo va a disciplinar, que Dios va a tratar con él. Y les anuncia antes de disciplinarlos, versículo 6, que pondrá los ojos sobre ellos para bien, que los volverá a traer a esa tierra de donde los saca, ¿sí? Que los edificará, que no los destruirá, que los plantará y no los arrancará. Qué lindo. Va a tratar con ellos, va a disciplinarlos, va a sacarlos de su tierra, pero él dice, es necesario que yo haga eso con ellos. ¿Para qué? Para que el plan de salvación con el cual yo he creado la humanidad y que por el pecado trajo las consecuencias que trajo, pues se cumpla ese plan de salvación. Y en el versículo 7 ya nos habla a todos, no al pueblo de Israel. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Cuando dice les daré corazón, está diciendo les daré una metanoia, corazón, mente. Les daré una mente transformada, renovada, ¿sí? Para que me conozcan. Si mi mente no es renovada, nunca conoceré al Señor. Hablaré de Él, recibiré bendiciones de Él, la misericordia de Él es para todos, pero solo cuando hay renovación de pensamiento, cambio de naturaleza, podemos conocerlo tal y como es. Dice, y me serán por pueblo. Ahí entramos a ser pueblo de Dios. Y qué lindo, dice, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Por qué alguien no persevera en el proceso con Dios? Porque no ha tenido un cambio de naturaleza. Entonces, es importante en este proceso de vida espiritual que experimentemos, que vivamos ese cambio de naturaleza. Problemas tenemos todos, debilidades, adversidades, persecuciones, situaciones contrarias, todas las enfrentamos. Unas las provocamos nosotros por tercos y otras son parte del proceso que Dios tiene para con nosotros. Pero por encima de todo eso, Dios nos está hablando con claridad, iglesia, ¿sí? Nos está diciendo, lo primero que ustedes necesitan es cambio de naturaleza, cambiar esa manera de pensar. Allá en Romanos 12:2 dijo, si no cambian su manera de pensar, no va a cambiar su manera de vivir. Por eso, desde el mismo momento que el hombre se apartó de Dios al pecar, escúcheme muy bien, el Señor inició su plan de salvación allá en el Edén, Adán y Eva. Y esto para devolverle al hombre su naturaleza original. Yo creo que aquí es donde se tergiversó, ¿sí?, el discurso de predicación en las congregaciones. Porque la profecía del antiguo pacto, de Génesis a Malaquías, ¿sí?, esa profecía se centró en anunciar al Salvador que traería de parte de Dios esa nueva naturaleza de vida.
Todo lo que habla el antiguo pacto es solo un anuncio. Volverá esa nueva naturaleza a ustedes. Si usted no puede interpretar el antiguo pacto así, todavía no tiene la vida del Espíritu. Y esa es la problemática de muchas congregaciones y de muchos, entre comillas, ministros que han cogido el antiguo pacto como modelo para predicarlo al día de hoy en rudimentos que ya no aplican para nosotros. ¿Sí? Porque el antiguo pacto trae mucho simbolismo, mucha situación externa. Dios se manifestaba era afuera. Ya el nuevo pacto, Dios no se manifiesta afuera. Dios se manifiesta ¿dónde? Dentro de nosotros, para que nosotros cambiemos el mundo exterior. Ese es el anuncio del nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto se profetizaba un Salvador, pero todos pensaban, como no tenían el Espíritu Santo, que ese Salvador vendría a arreglarles la vida afuera, a pagarles las deudas, a cantidad de cosas que no es. Y hoy se predica mucho eso, ¿verdad? De por sí, los 4 evangelios relatan la biografía de ese Salvador, cuando estuvo aquí 33 años en la tierra, y habla de su obra redentora. Entonces, mientras estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, hizo toda clase de milagros, sanidades, prodigios, dio de comer a los hambrientos, hizo de todo. Pero hay algo fundamental que el Señor Jesucristo nos deja escrito, y está en Juan 3, 5 y 7. Está hablando con Nicodemo y le dice: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Si no hay metanoia, Tatis, no vas a ver el reino de Dios, ni en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu matrimonio, ni en tus finanzas, ni en nada. Ahora entendamos que el reino de Dios no es que las cosas salgan como queremos. Porque Pablo, encarcelado y con pies y manos en cadenas, estaba viendo el reino de Dios. Lo que pasa es que esa falsa predicación de un evangelio no sano nos hace creer que ver el reino de Dios es que andamos en limusina, en todos los lujos, en todos los privilegios. No. Por eso es importante la nueva naturaleza, para que entendamos, veamos y entremos en el reino de Dios. 3:5. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Es imposible experimentar el reino de Dios aquí y eternamente si no hay metanoia, si no hay arrepentimiento verdadero, que va más allá que llorar, ¿no? Que decir la embarré, hace parte de esa metanoia. Y en el 7 el Señor dejó claro: necesitan primero que todo nacer de nuevo, arrepentirse, cambiar su naturaleza, ¿sí? Necesitan esa metanoia. Por eso los discípulos apóstoles de Jesucristo son el mejor ejemplo para nosotros. Los 12 hombres que estuvieron con Jesús son el ejemplo más grande del antes y el después de una metanoia. ¿Por qué el título de antes y después de la metanoia? Porque para nosotros ese cambio de naturaleza es algo desconocido. Es algo que se debe experimentar personalmente. Es algo entre el Padre y el Hijo, entre el Dios eterno y usted. Es muy personal. Ahí nadie se puede ni se debe meter. Ahí nadie le enseña a nadie nada. Nadie le dice a nadie nada. Esa es la importancia de la vida del Espíritu, ¿sí? Y para que el hombre tuviese una metanoia, ¿sí?, un arrepentimiento verdadero, un cambio de naturaleza, era necesario que el Hijo único de Dios viniese al mundo como hombre. Ningún hombre en el antiguo pacto tuvo la nueva naturaleza. Ningún hombre tuvo el Espíritu de Dios dentro. El Espíritu de Dios estaba sobre Abraham, sobre Moisés, sobre David, sobre Elías, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Y sobre significa los dones, el poder de Dios externo, ¿sí? El Espíritu de Dios dentro es el fruto, ya un cambio de naturaleza. Y miremos cómo en Isaías 9, del 2 a 7,
se anuncia la venida de Jesús. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, cuidado, luz resplandeció sobre ellos. Cambio de naturaleza. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta fue la parte que no se supo interpretar. Todos estos versículos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. 5. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. 6. Y aquí está el anuncio. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo. ¿Sí? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, es eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahí está anunciando a Jesús. Hasta que Él no viniera a cumplir esta profecía, que es de doble referencia, ya se cumplió y está por cumplirse para aquellos que no han nacido, para aquellos que en este tiempo están viviendo y no han recibido el nacimiento nuevo. ¿Sí? Tenía que venir Jesús. Mire cómo Zacarías 9:9 también lo anunció. Profeta mayor, profeta menor. Zacarías 9:9. Gracias, Gabriel. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, anunciando la llegada de él. ¿Verdad? Pero el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ¿qué esperaban? Un militar, un general, que viniese con armas, con caballos, con todo, y derrotar al imperio romano, y el imperio romano y los griegos cayeran, y el pueblo judío subiera, y ahora ellos fueran los presidentes, los gobernantes. Y no, les mandó al Salvador en un carpintero, humilde, encima de un asna, hablando un lenguaje que nadie entendía. Por eso lo rechazaron y lo rechazan hasta el día de hoy. Y hoy mucha gente que lo nombra no lo conoce ni sabe por qué y para qué vino Jesús. ¿Estamos, iglesia? Miremos, sí, y entendamos algo. La razón primordial de Jesucristo aquí en el mundo, ¿por qué murió Él en la cruz? Para perdonar nuestros pecados, para devolverle al hombre su verdadera naturaleza, el diseño original. Cristo no murió en la cruz para que tú tengas un aumento de sueldo, ni para que tengas un nombramiento más, ni para que te den una casa nueva, ni un carro nuevo. Para eso hay que estudiar y trabajar y no malgastar la plata. ¿Estamos acá? Cristo viene es a devolvernos la verdadera naturaleza, el diseño original, el que perdimos por haber escogido el comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Cristo es el primer hombre que vivió aquí en la tierra en la naturaleza verdadera. Fue el primer hombre que, estando en la tierra, dentro de él estaba el diseño original de Dios en un hombre aquí en la tierra. Por eso el Señor lo llamó ¿el qué? El primogénito. Él va a ser el primero de todos. Y por eso Él vino, y en esa naturaleza, ¿qué nos enseñó? Que en esa naturaleza se vence la tentación y el pecado. Que en esa naturaleza usted todo lo puede, ¿verdad? Todo lo puede. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso, antes de partir, hay algo que no se entendió bien y que se convirtió en ritual. Veamos cuando Cristo muere, resucita y envía a sus apóstoles. Esto no se entendió. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya tiene el gobierno nuevamente, el que Adán le entregó a Satanás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, cuando Jesucristo envió a los apóstoles del Cordero a discipular al mundo, esa fue la misión, esa es la visión, ese es el propósito de la iglesia, ¿sí? Pero vamos a mirarlo versículo a versículo. Versículo 19, ¿qué les dijo? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. La palabra discípulo viene del original griego que traduce apóstolos. Ser discípulo es ser un apóstolo, y eso traduce ser igual a. Cuando se discipula a alguien, discipular a alguien no es traer a alguien a una religión o a un pastor o a una denominación. Discipularlo es acompañarlo a que él sea igual a Cristo. Porque la iglesia es discípula de Cristo, no discípula de un hombre. La iglesia no se debe parecer al pastor de la congregación, ni hablar como habla el pastor de la congregación, ni hacer lo que hace el pastor de la congregación. La iglesia verdadera es igual, es imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando Él les dijo, discipúlelos, es vayan y que ellos sean igual a mí, ¿verdad? Pero luego les dijo, bautícenlos. ¿Qué traduce bautizarlos? Viene del griego baptizar, que significa ¿qué, John? Sumergir. Cuando él estaba bautizando, cuando él dijo bautícenlos, habló de algo más allá que sumergir a una persona en agua. Él dice, sí, sumergir a todas las naciones en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de un hijo de Dios que ya ha nacido de nuevo, que ya tiene una metanoia, un arrepentimiento, una nueva naturaleza? Nuestra misión es guiar al mundo al reino de Dios, mostrarles, llevarlos, acompañarlos, ¿sí? No a una tradición religiosa, no a un ritual religioso, no a una creencia. Es llevarlos al reino de Dios, donde el único modelo es ¿quién? Jesucristo. Hoy en día se piensa que evangelizar es traer a alguien a una denominación, a llenar una silla, a que tenga un título de una membresía de una congregación. Hay miles de personas que se congregan y no han sido discipuladas por el Espíritu Santo. Hay miles de personas que se congregan y no han entrado en el reino de Dios. Hay miles de personas que nombran a Jesús, y ahorita les voy a mostrar algo fuerte, y no se han sumergido en la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque permitido por Dios el engaño de ver a Jesucristo como el que nos da las cosas y solo las cosas, ha mantenido a mucho congregante lejos de la esencia del reino de Dios. ¿Sí? Versículo 20, ¿cómo dice el versículo 20? Entonces dijo, discipúlenlos, que ellos sean igual a mí, y sumérjanlos. Y siendo igual a mí, para que sean igual a mí, ellos deben tener mi naturaleza. 20, ¿sí? Y aquí les da la estrategia. La única estrategia para sumergir a los hombres en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es por medio de la doctrina bíblica. ¿Por medio de qué? De la enseñanza de Dios, guardando la palabra. Él les dijo, enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y qué les mandó el Señor? Su palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, dijo, el que haga esto, yo lo respaldo. ¿Estamos acá? Ok, entonces se la resumo. Usted y yo nacimos en pecado, vivimos en pecado. Unos descendimos bien bajo, unos más que otros, pero todos nos revolcamos como la puerca y vomitamos para comernos el vómito como el perro. Cristo tuvo misericordia de nosotros, nos sacó de allí, nos está regalando la nueva naturaleza. ¿Estamos acá? Y esa nueva naturaleza nos hace libres de esa vida de pecado, de esa vida de esclavitud. Pero ¿para qué nos dio la nueva naturaleza? Para que nosotros seamos instrumentos de Él e ir a otros
para que Dios les dé esa nueva naturaleza. Si tú verdaderamente tienes esa nueva naturaleza, sin abandonar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus estudios, tu trabajo, tus finanzas, a ti Dios te da tiempo, finanzas y estrategias para que seas instrumento de salvación para otros. Y es un error, ¿sí? Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia no activa, no es activismo religioso, es dinámica. Nos dinamizamos con el poder del Espíritu Santo y tenemos pasión por ir ¿a qué? A llevar ese mensaje de salvación a otros. A decirle al borracho, oye, tu diseño original no es ser borracho. No es a decirle, deje de tomar trago, deje de fumar, deje de vagabundear, deje de ser grosero, deje de ser ladrón, deje de ser mentiroso. No, no, no. Ese no es el evangelio. El evangelio es, hombre, esa naturaleza, eso que usted hace, no es su verdadero diseño. Usted está ahí porque usted no sabe quién es. Y yo quiero acompañarlo para que usted conozca quién es usted en Cristo Jesús. Ahí se abre la puerta de salvación. Porque el evangelio que se predicaba hasta ahora era un evangelio de prohibiciones y de duro y marihuanero y homosexual y lesbiana y ladrón y satánico y usted no es de Cristo y somos nosotros aquí los santos. No, 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 no. Si yo verdaderamente tengo la nueva naturaleza es porque vengo de una vida igual o peor que el que estoy viendo ahí. Porque lo primero que el Espíritu Santo me da es humildad. ¿Qué es? Yo salí de aquí no por mis fuerzas, fue Dios quien me sacó de este mundo de porquería, de pecado, de esclavitud. Y si Dios tuvo misericordia de mí, es para que yo tenga también misericordia del otro. Si usted no tiene misericordia del pecador, del caído, del que está hundido en el pecado, es porque usted todavía no ha experimentado la misericordia de Dios. Y tú lo juzgas, lo condenas, lo rechazas, lo maltratas. ¿Por qué? Porque tú no has perdonado en ti, no has recibido el perdón de Dios en ti y te molesta ver lo que el otro hace porque tú lo dejaste de hacer afuera, pero sigue vivito adentro. Por eso te molesta ver que otra persona haga lo que usted hizo. Uy, ¿usted por qué hace eso? Y usted también lo hizo. Cuando usted y yo fuimos libres, usted simplemente tiene misericordia de esa persona. Cuando usted por la calle se encuentra con la drogadicta, con el alcohólico, con el ladrón, en vez de juzgarlo como la ley, usted simplemente, si no tiene la oportunidad ni el mandato de Dios para acercársele y acompañarlo en un proceso, usted ahí en su corazón, sin decir nada ni hacer bulla, usted clama, usted dice: Señor, tuviste misericordia de mí, tenla de ella. Y suelta palabra. Sí, sin que nadie se entere, esa palabra tiene poder. Señor, he ahí en esa mujer una futura evangelista, he ahí en ese borracho un futuro varón de Dios, el mejor papá, el mejor esposo. Esa es la iglesia, ¿no? La verdadera iglesia, no la que va juzgando, sino la que va llevando un mensaje de salvación. ¿Estamos aquí? Entonces, mira, vamos a ver el antes de la metanoia. ¿Cómo es el antes de la metanoia? Para que comprendamos algo en nuestro proceso. Hay gente que se da muy duro en el proceso porque no lo entiende, ¿verdad? Y él quiere que entendamos algo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 16. A ver, yo lo busco aquí. Versículos 12 y 3. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 y 13. Mire esta belleza que encontré aquí. El antes de que haya metanoia. Jesús está con sus apóstoles, y mire lo que les dice. ¿Qué les dijo, Tatis? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Antes de que haya un cambio de naturaleza en nosotros, hay muchas cosas que no vamos a entender. Muchas. Pero yo, ¿por qué no cambio? Yo, ¿por qué? ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué mis finanzas no cambian? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No quieras entenderlo todo. Estás en proceso. Y si yo entiendo que antes de que verdaderamente venga el entendimiento y la comprensión total, que llega porque Él la prometió, pues hay cosas que no vamos a entender. Es más, Pablo ya en la nueva naturaleza dijo: hay cosas que moriremos sin entenderlas.
Y Dios nos colocó límites. Hay cosas que no necesitamos saber. Hay cosas que no necesitamos saber. La curiosidad fue la que tumbó a Eva. La curiosidad. ¿Y qué habrá ahí? ¿Y qué pasará si yo hago esto? ¿Y qué pasará si yo voy allí? ¿Y qué pasará si pasará algo que no debe pasar? La verdadera libertad nos coloca límites. ¿Sí? Escuchaba una frase en estos días: entre menos placer desees en tu vida, más feliz serás. Entre menos placer desees experimentar, más feliz serás. Dese cuenta que lo que te hace esclavo es ese deseo de tanto placer, de una u otra manera. Placer y placer y placer. Por más sano que sea el placer. Entre menos placer deseemos experimentar, más felices somos. ¿Estamos? 13. Entonces, ¿qué les dijo a ellos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando la nueva naturaleza llegue a sus vidas, Él los guiará a toda la verdad. Ahí sí van a entender las cosas, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, no hablará lo que ustedes quieren saber, no, sino que hablará lo que Dios quiere que ustedes sepan. Aleluya. Hay personas que cuando tienen conflicto con el marido, cuando hay infidelidad, la mujer le dice: dígame la verdad. ¿Quién es esa mujer? No, la verdad no es saber quién es esa mujer, esa es la realidad. La verdad es Cristo. Si usted en verdad quisiera saber cuál es la verdad, no le importaría saber cuál es la moza. Querer saber por qué el problema es la realidad. Querer conocer la verdad te hará libre de esa realidad. Punto. Entonces, una cosa es querer saber, y a veces es un pensamiento amarillista, morboso en el buen sentido de la palabra. Como querer saber, pero quién es y por qué y esto y lo otro y aquí y allá. Más para llenarse de amargura dentro del corazón, de la mente. Emociones y sentimientos que después no vamos a poder resolver. ¿Sí? Entonces, miremos cómo los apóstoles de Jesucristo no entendían el lenguaje del Espíritu durante los 3 años que vivieron con el Señor. Los apóstoles, ¿sí? ¿Ellos qué hacían? Sanaban. ¿No dice la Biblia que sanaban? Predicaban, expulsaban demonios, le dieron de comer a 9,000, no más, como a 15,000, con esposas y niños. ¿Sí o no? Pero no tenían la nueva naturaleza. Cuidado con esto. El hecho de que uno predique la palabra de Dios y haga milagros y sanidades y expulse demonios y lleve mercados y haga obras sociales y cosas, eso no significa que usted tiene la nueva naturaleza. Podemos predicar en hospitales, en cárceles, en las calles, en los campos, en todo lado, sin tener la nueva naturaleza. Los apóstoles no tenían la nueva naturaleza cuando hacían esto. Por eso la palabra de hoy, el antes y el después de la metanoia. ¿Sí? Juan 20, 19, 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al Señor. Primer día que resucitó Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí empezó el proceso de los apóstoles de la nueva naturaleza. Uy, pero perdón, ¿cuántos años llevaban con la palabra? 3. El que tenga oídos que oiga. Eso no fue así de buena primera. Para que haya un cambio de naturaleza hay que perseverar ¿en qué, Lucy? En la palabra, estar con la palabra. Ellos estaban con Jesús, no con una denominación, ni con un pastor, ni con una religión, ni con rituales, ni con creencias, ni con tradiciones. Estaban
con la palabra viva. Y eso no se modifica, ayer, hoy y siempre. Para que venga una nueva naturaleza debe haber una amistad y relación íntima y personal, extrema con la palabra. ¿Estamos aquí? 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Les está hablando de qué. La primera manifestación de una metanoia, ¿cuál es? Perdón. Me perdono y perdono a los demás. Cuando viene la naturaleza de Dios a mi vida, el arrepentimiento, lo primero que Él obra es no arreglarlo de afuera, sino arreglarlo de adentro. Y lo primero que Dios me lleva a vivir, a experimentar, es un perdón verdadero. Me perdono. ¿Y cómo sé que me perdoné? Porque puedo perdonar a otros, me hayan hecho lo que me hayan hecho. Si tú no puedes perdonar lo que el otro te hizo, no es porque el otro te hirió mucho, es porque tú no has querido dejar que Dios sane tus heridas. Y lo primero que hace un cambio de naturaleza es que sanar heridas, borrar recuerdos, quitar un pasado que nos duele. ¿Sí? Ese es el antes de la metanoia. Aquí empieza la metanoia. Ahora veamos el antes de un discípulo. Aquí, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. Tú eres discípula de Cristo. Sobre todo en esta época de pandemia, donde muchas personas por X o Y razón no han podido congregarse físicamente. Y hay muchos lugares donde cogen y ¡ay, usted se va a condenar! No. Es más, hay muchas personas que inclusive soltaron su proceso. Cuidado con esto. Hay personas que dejaron de leer la Biblia, de orar la Biblia, de meditar la palabra, de todo. Es más, hay muchos que volvieron al mundo. ¿Sí? Hay muchos que volvieron atrás, volvieron al vicio, volvieron al pecado. Y yo le tengo una palabra hoy tremenda a usted que está en esa realidad. A usted que se soltó, a usted que se apartó, a usted, y mire lo que hago, que volvió atrás. ¿Sí? A ver, el antes de un discípulo. Vamos a ver a Pedro. Mateo 16, 16, 17. Aquí es donde Jesús dice, oiga, ¿qué dicen ellos? ¿Quién soy yo? Y entonces dijeron, unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres bautista, Y entonces el Señor le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿qué? Sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, Jesucristo le dice a Pedro que Pedro acaba de hablar palabras dadas por Dios y no por hombre. ¿Le está diciendo eso el Señor a Pedro, sí o no? Pedro, lo que tú acabas de hablar, eso no viene de hombre, eso viene de mi Padre Dios. ¿Cierto? Carlos, el siervo Carlos hablaba de algo con el profeta Elías, que es ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cierto? Pero si usted ha leído toda la vida de Elías, Elías está reprendiendo al pueblo porque está claudicando entre dos pensamientos. Pero Elías es el primero que claudica entre dos pensamientos. Porque después de que el Señor lo respalda haciendo descender fuego del cielo, ¿qué hizo Elías? Salió corriendo para el desierto y se metió en una cueva. En un pensamiento estuvo lleno del poder de Dios, descendió fuego, arregló el altar, mató 400 profetas y todo el mundo, ¡bravo! Sí, vamos a seguir a Jehová, Dios de Israel. Y al otro día vino y le dijeron, uy, Jezabel le va a hacer lo mismo que a los 400 profetas. Y ahí mismo salió para el otro pensamiento, patitas, ¿para qué te tengo? Y salió corriendo y se metió por ahí en una cueva. Y le dijo el Señor, ¿y usted qué hace ahí? Es que yo te amo mucho. Miedoso. Si tengo 3,000 mejor que usted, salga de ahí y hágame el favor y se devuelve por el mismo camino que salió corriendo, que yo te tengo es para que camines en un solo pensamiento. Miremos en Pedro los dos pensamientos. Pedro el apóstol claudicando entre dos pensamientos. ¿Por qué le predico esto hoy? Porque el Señor trae un bálsamo.
El Señor trae una sobredosis de gracia sobre la iglesia. ¿Sí? Dios no es alcahueta, pero cuando usted no se mueve en la gracia, usted cae en la terquedad, queriendo ir a la santidad sin la gracia de Dios. Y mire lo que dice. Ahora míreme al mismo Pedro en el capítulo 16, versículo 21. El Señor está anunciando que lo van a matar. ¿Sí? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre, de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creo entender que Jesucristo ahora le dice al mismo Pedro que está hablando palabras dadas por el diablo. Dos pensamientos, dos intenciones, dos motivaciones, dos deseos. Todos los seres humanos tenemos eso hasta que partamos. ¿Primero habló la palabra de Dios o no, Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro, eso solo viene de Dios. Señor, no vayas a morir. No me hables a mí, Satanás. Está con el único y verdadero pastor. Está en la única y verdadera iglesia, que es la iglesia de los apóstoles del Cordero, donde el pastor es Jesucristo, el Dios vivo. Y Pedro un día está con el pensamiento de Dios y al otro con las palabras y el pensamiento de Satanás. Hoy el Señor le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y a mí, que un día estamos en la voluntad de Dios y en la otra en la voluntad del pecado. Que un día estamos que amamos y al otro que odiamos. Que un día estamos que bendecimos y al otro maldecimos. Dijo Santiago: eso no debe ser así. Eso no debe ser así. ¿Sí? Y termina ahí en el 24. Jesucristo nos enseña a todos que para llevar su cruz y seguirlo a Él necesitamos metanoia. Pedro, ¿por qué pones tus ojos en las cosas del mundo y no las de Dios? Y fue y le dijo a los discípulos: mire, si quieren venir en pos de mí, nieguen esa naturaleza de hombre viejo, háganla a un lado. Niéguenla no se dejen dominar por esa naturaleza. Entren en la nueva naturaleza. ¿Por qué? Cuidado acá. Porque la nueva naturaleza demanda un regalo, John: llevar la cruz. Y esa cruz solo la podemos llevar, Raquel, cuando hay una metanoia verdadera. Esa cruz es la realidad que enfrentamos, mis amados. El cónyuge, las situaciones de salud, está la salud mal por la vida, en la mala alimentación, la mala vida que tuvimos, ¿sí? Las finanzas están mal por no haber tenido mayordomía. Entonces, cuando ya nos da la nueva naturaleza, hay cosas que afuera todavía no cambian. Y hay cosas, cuidado, que adentro no cambian a la primera. Hay cosas que adentro no van a cambiar a la primera, sino que Dios las deja ahí para tratar con nosotros. Y es ahí donde el Espíritu de Dios trabaja fuertemente con nosotros. ¿Sí? Ahora veamos el después de la metanoia. ¿Sí? Veamos el después de un discípulo. Ese mismo Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 36 al 42, están celebrando la fiesta judaica del Pentecostés y están reunidos 120 hombres allí en el aposento alto,
Y viene el Espíritu Santo en su segunda manifestación, porque el primer día de la semana ya había estado. Han pasado 50 días desde que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ahora viene el Señor a sumergirlos en la naturaleza del Espíritu, del reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es cuando vienen el Espíritu Santo manifestándose como lenguas de fuego, ¿verdad? Hablaron diferentes lenguajes y empezaron a evangelizar. Y mire lo que dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Pedro, el que le dio miedo caminar sobre las aguas. Pedro, el que lo negó, está predicándole a miles de judíos, ¿sí? Al oír la palabra de alguien lleno de la nueva naturaleza, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que predica Pedro. Pedro les dijo: cambien de naturaleza y sumérjanse cada uno en la palabra de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán la vida nueva. Arrepiéntanse, cambien de naturaleza. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea su Señor y su Salvador, ¿verdad? Reciban del Padre esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo, y puedan vivir eternamente. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, no solo judíos, ahí estamos nosotros. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro, cuando hay una nueva naturaleza no nos da pena predicar la palabra. Cuando hay una nueva naturaleza podemos hablarle al pecador sin ofenderlo, sin maltratarlo, sin herirlo, sin insultarlo. Cuando hay una nueva naturaleza, ¿sí? Hay una palabra de poder porque ya la vivimos. Pero venga acá, dese en cuenta que los apóstoles tuvieron una cantidad de situaciones y circunstancias antes de recibir esa nueva naturaleza. Caminando con Jesucristo experimentaron toda clase de debilidades, de dificultades, de incapacidades. Y hoy Dios te habla a ti que estás luchando con tu carácter. Dios te habla a ti que estás luchando con ese hombre viejo, con ese mal genio, con esa mentira, con esa grosería, con esa debilidad al sexo, a la pornografía, a los vicios, al mal manejo del dinero, a esa situación extrema que sabes que te tiene atado, atada. ¿Sí? Y te voy a mostrar algo tremendo. Pedro, en su nueva naturaleza. Bueno, sigamos aquí, ¿sí? Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como ¿cuántas? Como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, Pedro en su nueva naturaleza les predica a miles la palabra de la salvación. ¿Cuál es la palabra de la salvación? Arrepiéntanse y sumérjanse en la nueva naturaleza. Y convirtieron como a 3,000 personas. Y ese versículo 42: ahora sí, como hay una nueva naturaleza, pueden perseverar en su proceso. ¿Cuántos pueden aceptar que nos cuesta perseverar en muchas cosas que determinamos? Voy a hacer esto. Y empieza como patada de antioqueño. Y de ley. ¿Y qué pasó, hermano? ¿No que iba a leer la Biblia este año? ¿Y qué pasó, hermano? ¿No es que no iba a dejar de congregarse? ¿Y qué pasó, hermano? ¿No es que iba a predicar? ¿No es que iba a dejar de hacer eso? Porque no hay una nueva naturaleza. Pero mira que hoy el Señor nos está hablando con amor. El Señor te está diciendo: vamos, retoma tu proceso. Lo peor que tú puedes hacer es renunciar.
Si pecaste, apártate del pecado, no te apartes de Dios. Dios no te rechaza. Tú no sigues hombres, tú sigues a Dios. Vea que los hombres te dicen. Es más, el hombre que te señala es porque tampoco ha venido a Dios. Así que no se preocupe por los que se hacen llamar hermanitos y te están juzgando y criticando. Esos no son hermanitos. A esos hermanitos bendígalos. ¿Verdad? Hermano es el que siempre te tiende la mano sin juzgarte. Caí, pues levántese. Pero es importante, deje de darse tan duro, que usted ya se dio muy duro pecando. Acepte el perdón, acepte la gracia de Dios, apele a la gracia de Dios, apelemos a la gracia de Dios. Vivamos cada uno nuestro proceso, retomemos ese proceso. ¿Sí? Mira que, ¿por qué se lo digo? Basado en esto, para que esto sucediera, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, mire cómo oró al Padre. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 6. El Señor Jesucristo está a punto de partir. Acompáñame, Gabriel, por favor. El Señor Jesucristo está a punto de partir. Y mire lo que le dice el Señor Jesucristo al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué él dijo tuyos eran? Porque está predicando lo que Pablo iba a escribir después. A los que conociste, predestinaste. A los que predestinaste los llamaste para justificarlos y darles de tu gloria. Jesús está hablando un lenguaje eterno. Jesús le está diciendo: Padre, esos que en el Espíritu, antes de que tú crearas todo, estaban contigo, esos tú me los diste. Nacieron en pecado. Pedro era un gamín pescador. Tu esposo era un sinvergüenza pecador. Tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu enemigo. Pero mire lo que le dice el Señor. ¿Sí? Tuyos eran. Cuando dice eran, son y serán, y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo primero que el Señor me lleva a hacer? A guardar la palabra. ¿Sí? 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. 9. Mira, cuando tú quieras pedirle a alguien que ore por ti, antes de decirle a alguien que ore por ti, recuerda que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Jesús siempre está intercediendo por ti. Es más, el único que intercede por nosotros es Jesús. Y hay otro que intercede en todo momento por nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, si yo estoy lleno del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, ¿qué hago cuando oro? Oro las palabras de Él. Entonces no tengo que estar 3 horas ahí nombre por nombre. Señor, yo oro por Tatiana, por Raquel, por Estelita, por Hugo, por Lucy, por John. Y por un momento, Señor, saco la lista. Y usted se duerme y la oración se les vuelve una rutina y se les vuelve una carga. No. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes que el solo hecho de ser uno con Él, Él ya está obrando en todos. Y tú ni siquiera pides. Tú le adoras y tú le agradeces y tú te gozas con Él, porque aunque no ves todavía lo que sabes que vas a ver, descansas en Él. ¿Sí? Por eso Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son los predestinados. ¿Usted es predestinado de Dios? ¿Sí o no? Cristo sigue rogando por ti.
Cristo sigue intercediendo por ti. El Espíritu Santo, cuando tú oras sin que tu mente lo sepa, el Espíritu Santo entra en comunión con el Padre y le pide al Padre lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Por eso la importancia de orar en el Espíritu, orar la palabra de Dios. 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Gracias, Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, que ¿quiénes son los que venimos a Jesús? A los que me diste, los predestinados. ¿Estás seguro que tú eres predestinado? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Yo no necesito que nadie me diga. Y entonces ten cuidado cuando el hombre viejo te dice: tú no eres hijo de Dios, tú eres una porquería, tú eres un sinvergüenza. Sí, en el hombre viejo somos eso. En el hombre nuevo ya Dios no nos ve así. Entonces, ni nos veamos así, ni veamos a los otros así. El apóstol Pablo dijo: y lo que vemos ahora, aún lo que vemos en la carne, ya no lo vemos ni lo vivimos en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y aquí está lo lindo: y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué dijo el Señor? Ninguno de ellos se perdió. Ella está hablando sobre tu vida. Dijo: sino el hijo de perdición. ¿De quién está hablando? De Judas. Pero él se perdió para que se cumpliese ¿qué? La escritura. Entonces, esta noche, ¿qué nos dice el Señor? ¿Estás en tu proceso? Señor, lo solté. Estás en tu proceso. Porque parte del proceso muchas veces es eso: soltarse, caerse, revolcarse. Pero hoy le hablo con toda la autoridad que da el Espíritu Santo. Dese cuenta que usted ya no encuentra regocijo ni gozo en lo que antes lo regocijaba y lo gozaba. Usted ya no es feliz con el pecado. Usted ya no es feliz en el mundo. Usted ya no encuentra paz. Ay, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: no te vas a perder, porque fue el Padre el que me entregó tu vida, tu familia, tus hijos. El Padre me entregó todo lo tuyo, tu hogar. El Padre me entregó tu proyecto de vida, te dice el Señor. El Padre me entregó a tu hermano. Y hoy te dice: y no se va a perder. Pero Señor, mire dónde está. ¿Por qué no abres los ojos del Espíritu y te muestro dónde lo tengo? Pero es que volvió atrás, Señor. En el Cronos, en el Kairos ya lo tengo en mi vida. Por eso le oró esta palabra, ¿sí? Esta noche el Señor quiere confirmar la iglesia diciéndole: perseveren, retomen su proceso, vuelvan a mí, búsquenme, pídanme que yo les dé pasión por buscarme. Yo les conozco, yo sé su debilidad. Yo sé que en el hombre viejo ustedes aman al mundo, porque de ahí vienen, de ahí los rescaté. Pero denme tiempo, quédense quietos, reposen en mí, esperen en mí, esperen en mi palabra. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Yo lo dijo, yo lo dije y ya lo hice. Y sobre todo Dios le habla a usted
que está pasando ese momento tan difícil, tan adverso. Son varios años donde usted no experimenta ni dentro de usted ni afuera de usted una vida de paz, de bendición. Son muchas cosas en contra. Pero el Señor ha dicho que ese proceso tan duro que tú estás viviendo es porque así de grande es la gloria que Él ha derramado sobre tu vida. Vuelve ahora en amistad con Dios. Colóquese sobre sus pies, ahí en su casa, en su hogar. Démosle gracias a Dios, porque es posible que usted, al igual que los apóstoles, esté en ese antes de la metanoia, está en esa transición, está como Pedro, que un día habla la palabra de Dios y al otro día habla la palabra del mundo. Está como Pedro, que un día ama al Señor y al otro día ama al mundo. Está como Pedro, que un día quiere bendecir y al otro día maldice. Está como Pedro, que un día le da de comer al pueblo, pero al otro día viene con la espada y le corta la oreja. Y hoy el Señor te dice: hijo, hija, es tu proceso, acéptalo. Es hora que te perdones, te dice el Señor, pero que te perdones verdaderamente, que hables con ese niño que hay dentro de ti que está herido. A mí no me vengas a impresionar con doctrina ni teología, dice el Espíritu Santo. Yo soy la doctrina de Dios, dice el Señor. Simplemente entra en tu corazón y perdónate y perdona a los demás. Muchas heridas que llevamos adentro vinieron a nosotros porque nosotros mismos lo permitimos. Es tiempo de experimentar ese perdón. Los únicos que no cometen errores son los que nunca emprendieron nada en la vida, porque son cobardes. Si tú quieres emprender cosas grandes en la vida, vas a fallar y a caer muchas veces. Y los valientes, los esforzados, los hombres de Dios, no importa las veces que caigamos, nos volvemos a levantar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Ante los hombres podremos tener una careta, una apariencia, un disfraz, porque ni siquiera podemos mostrarnos tal y como somos. Pero ¿cómo podremos huir de ti? Si vamos a los cielos, allí estás. Si descendemos a lo profundo de las tinieblas, allí estás. Tú sí nos conoces tal y como somos. Y hoy, desnudos delante de ti, te decimos: tú eres el único Dios verdadero, el eterno, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a ti venimos, Señor, una vez más diciéndote gracias por haber obrado tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias por habernos perdonado, pero ante todo gracias por tu Espíritu que hoy nos lleva de la mano en este proceso de cambio de naturaleza. Gracias por sanar mis heridas, por borrar mi pasado, por darme nuevas fuerzas, por sanar mi cuerpo, mi enfermedad física, mental, espiritual. Gracias por la vida eterna. Gracias por las personas que has colocado a mi lado. Choco con muchas de ellas, pero ya entendí que es la manera como me bendices, como me haces fuerte, como me permites ver el gran poder que pusiste dentro de mí. Gracias por mi familia de sangre, por mis hermanos en la fe. Y gracias por permitirnos ser discípulos tuyos, por poder llevar ese evangelio de salvación a otros. A ti te damos gloria, honra y alabanza por todos los siglos, Señor. Gracias. Amén. Aleluya.